Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel Armando Junco Hernández, estudiante de la Universidad Autónoma del Carmen. Esta vez les hablaré un poco sobre los sistemas que existen para medir la rugosidad, empezando por un poco de su historia y qué es la rugosidad. Empezamos. Durante mucho tiempo, la medición de la rugosidad no fue considerada como una rama de la metrología. En la actualidad es un requerimiento importante debido al reconocimiento creciente de la importancia y necesidad de esta medición. Una superficie perfecta es una abstracción matemática, ya que cualquier superficie real, por perfecta que parezca, presentará irregularidades, que se originan durante el proceso de fabricación. Las irregularidades mayores, que se denominan macrogeométricas, son errores de forma, asociados con la variación en tamaño de una pieza, paralelismo entre superficies y planitud de una superficie o conicidad, redondez y cilindricidad, y que pueden medirse con instrumentos convencionales. Las irregularidades menores, que se denominan microgeométricas, son la ondulación y la rugosidad. La primera pueden ocasionar la flexión de la pieza durante el maquinado, falta de homogeneidad del material, libración de esfuerzos residuales, deformaciones por tratamiento térmico, vibraciones, etc. La segunda la provoca el elemento utilizado para realizar el maquinado, por ejemplo, la herramienta de corte o la piedra de rectificado. Los errores superficiales mencionados se presentan simultáneamente sobre una superficie, lo que dificulta la medición individual de cada uno de ellos. La rugosidad, que es la huella digital de una pieza, son irregularidades provocadas por la herramienta de corte o elemento utilizado en un proceso de producción, corte, arranque y fatiga superficial. El acabado superficial de los cuerpos puede presentar errores de forma macrogeométricas y microgeométricas, como lo hemos visto anteriormente. La rugosidad superficial es el conjunto de irregularidades de la superficie real definidas convencionalmente de una sección donde los errores de forma y las ondulaciones han sido eliminados. Superficie real, superficie que limita el cuerpo y lo separa del medio. Superficie geométrica, superficie ideal cuya forma está especificada por el dibujo y o todo documento técnico. Superficie de referencia, superficie a partir de la cual se determinan los parámetros de rugosidad. Tiene la forma de la superficie geométrica. Se puede calcular por el método de mínimos cuadrados. Perfil real es la intersección de la superficie real con un plano normal. A continuación veremos uno de los sistemas utilizados que existen para medir la rugosidad. Como podremos observar, los sistemas más utilizados para medir la rugosidad son el RA, rugosidad RX, rugosidad RY y rugosidad RZ. Los más usuales son RA, RZ y RY. RA. Los valores absolutos de los alojamientos del perfil desde la línea central, la altura de un rectángulo de longitud LM, cuya área es igual a la suma de las áreas delimitadas por el perfil de rugosidad y la línea central. RZ. Promedio de las alturas de pico a valles. La diferencia entre el promedio de las alturas de los 5 picos más altos y la altura promedio de los 5 valles más profundos. RY. La máxima altura del perfil, la distancia entre las líneas del perfil del pico y valles. Medida de rugosidad. Comparadores bisoctáctiles. Elementos para evaluar el acabado superficial de piezas por comparación visual y táctil con superficies de diferentes acabados obtenidas por el mismo proceso de fabricación. A continuación veremos unos instrumentos para medir la rugosidad. Primero, tenemos el rugosímetro de palpador mecánico. Es un instrumento para la medida de la calidad superficial basado en la amplificación eléctrica de la señal generada por un palpador que traduce las irregularidades del perfil de la sección de la pieza. Sus elementos principales son el palpador, el mecanismo de soporte y arrastre de este, el amplificador electrónico, un calculador y un registrador. Rugosímetro, palpador inductivo. El desplazamiento de la aguja al describir las irregularidades del perfil modifica la longitud del entrehierro del circuito magnético
y con ello el flujo de campo magnético que lo atraviesa, generando una señal eléctrica. Rugosímetro, palpador capacitivo. El desplazamiento vertical del palpador aproxima las dos láminas de un condensador, modificando su capacidad y con ella la señal eléctrica. Rugosímetro, palpador piezoeléctrico. El desplazamiento de la aguja del palpador deforma elásticamente un material piezoeléctrico que responde a dicha deformación generando una señal eléctrica. Rugosímetro, patín mecánico. El patín describirá las ondulaciones de la superficie, mientras la aguja recorra los picos y valles del perfil. Así se separan mecánicamente ondulación y rugosidad, que son simplemente desviaciones respecto de la superficie geométrica con distinta longitud de onda. Rugosímetro, filtrado eléctrico. La señal eléctrica precedente del palpador puede pasar a un filtro para eliminar las ondulaciones, esto es, disminuir la amplitud de sus componentes a partir de una longitud de onda de corte. Actualmente los rugosímetros permiten calcular y tratar numerosos parámetros de rugosidad, compensar la forma de la pieza o programar la medida. La rugosidad de la superficie se determina considerando la longitud de onda del radar y el ángulo de incidencia. Una superficie parecerá ser lisa si sus variaciones de la altura son más pequeñas que un octavo de la longitud de onda del radar. En términos del uso de una determinada longitud de onda, una superficie parece más lisa mientras la longitud de onda y el ángulo de incidencia aumenta. En imágenes generadas por radares, las superficies ásperas aparecerán más brillantes que superficies más lisas del mismo material. La aspereza superficial influencia la reflectividad de la energía de la microonda. Las superficies lisas horizontales que reflejan casi toda la energía de la incidencia lejos del radar se llaman los reflectores especulares. Ejemplos de esta superficie son el agua tranquila o caminos pavimentados que aparecerán oscuras en las imágenes de radar. En cambio, las superficies ásperas dispersan la energía de la microonda incidente en muchas direcciones. Esto se conoce como reflexión difusa. Las superficies vegetales causan reflexión difusa y generan imágenes con un tono más brillante. A continuación les hablaré un poco sobre los elementos del signo del estado de superficie. Los diseñadores especifican la textura de la superficie en los dibujos de ingeniería por medio de símbolos, como en la siguiente figura. El símbolo que designa los parámetros de la textura superficial es una marca de verificación con cifras como las indicadas para el promedio de rugosidad, ondulación, longitud de corte, orientación y esparcimiento de la rugosidad. Los símbolos para la orientación provienen de la siguiente figura. El signo anterior sirve para indicar valor numérico de la rugosidad permitida, valor numérico de algún otro criterio de perfil de estado de superficie, proceso de fabricación empleado para generar la superficie, abreviatura que indique la función de la superficie, según la siguiente tabla.